Los números reales son aquellos números que están conformados por unos subconjuntos numéricos que ya hemos conocido con anterioridad. Por ejemplo, tenemos el primero de ellos que son los números naturales. Entonces vamos a escribir aquí naturales. Y como ejemplo de números naturales ya sabemos que son los números positivos, como por ejemplo 1, 2, 3 y muchos números más que lo vamos a simplificar o lo vamos a generalizar con el símbolo de infinito. ¿Listo? Luego tenemos también el otro conjunto numérico que son los números, aquí vamos a poner acá que son los números enteros, entonces vamos a escribir números enteros. Y esos números enteros pues también son los positivos, entonces tenemos también al 1, tenemos al 2, tenemos al 3, punticos suspensivos y tenemos al infinito positivo. Y también los números negativos como por ejemplo el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y obviamente que también estaría puntos suspensivos menos infinito. ¿Listo? Recordemos que este orden es al contrario, ¿cierto? En la recta numérica lo vamos a ver más adelante, pero acá quiero que entiendan que tenemos en los enteros los números positivos y los números negativos, ¿cierto? Otro conjunto numérico son los racionales. Vamos a dejar la flecha hasta acá y vamos a escribir racionales. Y dentro de los racionales pues ya sabemos que encontramos las fracciones, ¿cierto? Entonces acá vamos a escribir una flechita acá y vamos a escribir fracciones, ¿sí? Y como ya todos sabemos, las fracciones es un número sobre otro, ¿cierto? O lo que llaman el numerador y el denominador. Entonces tenemos las fracciones y como ejemplo de las fracciones entonces tenemos por ejemplo 2 tercios, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta entonces que arriba tenemos un 2 que es un número positivo, ¿cierto? Y abajo también un 3 que es un número también positivo, lo podemos ver ahí. O otro ejemplo, voy a separarlo con coma, otro ejemplo puede ser menos 5 séptimos, ¿cierto? Y vemos que el menos 5 pues es negativo, o sea que tiene un número entero ahí, negativo. Y el 7 que es positivo pues lo encontramos en la parte de los positivos. Listo, entonces esos serían los ejemplos de las fracciones. Y dentro de las fracciones entonces voy a seleccionar un momentico esto y lo voy a poner aquí a un ladito. Acá lo voy a poner aquí al lado de las fracciones y vamos a ver que dentro de las fracciones hay decimales, entonces vamos a poner acá decimales. Listo, y ya vamos a mirar que una fracción al hacer la división entre el numerador y el denominador vamos a obtener un decimal. Entonces por eso es que acá estamos escribiendo que dentro de las fracciones pues encontramos los mismos decimales. Listo, vamos a mirar que los decimales se clasifican en dos tipos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a poner aquí flechita. Se clasifica por exactos, decimales exactos, y son aquellos que me dan un decimal después de la coma, como por ejemplo tenemos 2.5, 0,5, y para cada uno de estos ejemplos entonces vamos a mirar que estos provienen de una fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a mirar, vamos a hacer aquí a un ladito que si yo tengo 5 medios, y si yo hago la división entre 5 medios, pues es poner 5 dividido entre 2. Y entonces aquí pues yo digo que cuántas veces cabe el 2 en el 5, cabe 2 veces, 2 por 2, 4, a 5, 1. Y digo que si 2 cabe en 1 no cabe, entonces agrego un 0 acá para completar y pongo una coma acá. Entonces 2 cabe en 10 y cuántas veces, 5 veces, 2 por 5, 10, a 10, 0. Entonces fíjate que de esta parte, que es la fracción, ¿cierto? Obtuve esto que es el decimal, ¿cierto? Al hacer la división. O sea que 2 quintos equivalen a 2.5, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Ahora este 0,5 pues también va a provenir de una división y eso te lo dejo a ti que hagas allá en tu casa, en tu cuaderno, un medio, la división. Entonces la división sería 1 dividido entre 2. ¿Listo? Entonces haz esa división y te vas a dar cuenta que nos va a dar este 0.5. ¿Listo? Entonces recuerda que ese decimal es exacto porque me da solamente una décima después de la coma. Y que esos decimales pues están proveniendo de ¿qué? De una fracción, así como vemos acá y como el ejemplo que les dejé para la casa, que sería hacer un medio, ¿cierto? La división de un medio para que se den cuenta cuánto es y que van a comprobar que es 0,5. ¿Listo?
Bien, entonces los decimales, además de ser exactos, también pueden ser los decimales aquí por un ladito, pueden ser decimales periódicos, ¿sí? Y la palabra periódico es que significa que se repiten, ¿listo? Entonces decimales periódicos. Y significa eso que va a haber una fracción que al dividirla pues me va a dar un decimal que se va a repetir constantemente, es decir que después de la coma va a dar, por ejemplo, 666 o 333. Eso lo hace periódico, ¿listo? Hagamos un ejemplo aquí al ladito. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la fracción, vamos a hacer acá el ejemplo para el periódico. Vamos a escribir 1/3, y 1/3 pues ya sabemos que es dividir 1 dividido entre 3, ¿listo? Entonces decimos que 1 cabe en 3, entonces decimos que no, y le agregamos un 0 acá, lo convertimos en 10, y aquí pues agregamos un 0 y una coma. Entonces ahora sí, 3 en 10 caben ¿cuántas veces? 3 veces. 3 por 3, 9, a 10 sobra 1. Entonces vuelve y juega, 3 cabe en 10, no, entonces agrego 0. ¿Y cuántas veces cabe? Nuevamente 3, y 3 por 3, 9, a 10 sobra 1. Y vuelve y juega, agrego el 0, entonces estarían 3 veces, 3 por 3, 9, a 10, 1, y etcétera. O sea, esto seguiría dando 3, 3 y 3, ¿listo? Cuando me da 3, 3, 3, 3, eso significa que el número está repitiendo. Y si repite, pues abreviadamente lo escribimos así, 0,3, 3, y le ponemos una rayita encima, que esa rayita significa que lo hace periódico, que se está repitiendo. Eso nos está identificando eso, ¿listo? Entonces fíjate que de una fracción como 1/3 me sale un decimal, ¿cierto? Aquí 0,333, que lo abreviamos de esta manera, y eso significa que es un decimal periódico. Entonces en ese caso van a existir decimales periódicos puros, como en este caso que me da 3, 3, 3, 3, 3, y otros que se llaman mixtos, que me van a combinar números. Entonces vamos a mirar en este caso, pongamos acá para seguir completando la flechita, que dentro de los periódicos entonces me salen los que son puros, los decimales periódicos puros, y el ejemplo que tenemos ahí pues es el que acabamos de hacer, que sería 0,33, ¿cierto? Y le ponemos la rayita encima, que significa que es periódico, y puro porque es el mismo número el que se está repitiendo después de la coma, 333, o puede dar 666, etcétera, ¿listo? El otro tipo de número que ya habíamos hablado ahorita en un instante es decimal periódico, pero ya no puro, sino mixto, ¿listo? Entonces vamos a poner acá mixto. Y prácticamente estos números mixtos pues siguen siendo periódicos, es decir, se van a repetir, pero con diferentes números. O sea, ya no va a ser 3, 3, sino puede ser 1, 2, 3, 4, y vuelve otra vez a ser 1, 2, 3, 4 después de la coma, ¿listo? Vamos a hacer el ejemplo con 2 séptimos, y en este caso pues ya sabemos que planteamos la división. 2 dividido entre 7, y decimos 7 cabe en 2, no, entonces agrego 0 y pongo 0 y coma. Y 7 en 2 estaría, perdón, 7 en 20 estarían 2 veces, porque 7 por 2, 14, a 20 sobran 6, ¿listo? Y decimos que 7 en 6 está, no, entonces agregamos el 0. Y ahora sí decimos que el número multiplicado por 7 se aproxima a 60. Entonces tenemos que sería el 8, ¿cierto? Que sería 7 por 8, 56. A 60 me sobrarían 4, ¿listo? Entonces vuelve y juega, 7 cabe en 4, ¿no? Entonces agrego 0. Recuerden que no volvemos a poner la coma, sino una sola vez. Y decimos que un número que multiplicado por 7 se aproxima a 40 estaría 5, porque 7 por 5, 35, a 40 sobran 5, ¿listo? Y 7 en 5 está, no, agregamos 0 nuevamente. Y decimos que 7 en 50 estaría 7 veces, porque 7 por 7, 49, a 50 sobra 1, ¿listo? Y luego 7 en 1 está, no, agregamos 0. Y 7 en 10 estaría una vez, 7 por 1, 7, a 10 sobran 3, agrego 0. Y luego entonces voy a decir que 7 en 30, ¿cuántas veces está? Estaría 4 veces, 7 por 4, 28, a 32. Y fíjate que aquí me quedó el 2 y le agrego este 0, pues significa que me está dando este 20, que es el mismo que arranqué acá. O sea, ya se va a empezar a repetir ahí nuevamente todo. Listo, entonces este tipo de número sería un
decimal porque tiene la coma, periódico porque se va a repetir y mixto porque los números son diferentes. Mire, tenemos el 2, el 8, el 5, el 7, el 1 y el 4. No es el mismo como en el caso del puro, que se nos da 3, 3, 3. Y a partir de este 4 empieza a haber otra vez el 2, el 8, el 5, el 7, el 4, etcétera. ¿Listo? Entonces esos son los mixtos. Vamos a colocar el ejemplo acá, que sería entonces 0,28, 57, 14. Y a esto le vamos a poner una rayita encima porque ya sabemos que todo esto se va a repetir. ¿Listo? Después del 4 va a volver a aparecer el 2, después el 8, después el 5, el 7 y así sustantivamente. Por eso es que es periódico, porque repite y es mixto porque los números de los decimales son diferentes. ¿Listo? Bien, voy a borrar un momento por acá esto para darme más espacio porque nos falta el último de los números, de los sistemas numéricos, subconjuntos, perdón, que comprenden los reales y son los irracionales. ¿Listo? Entonces por acá los voy a escribir por un momento y en ese caso entonces vamos a poner acá irracionales, vamos a sacar nuestra flechita por acá y vamos a poner acá los irracionales. ¿Listo? Y para esto vamos a entender que los irracionales son de dos tipos. Los primeros de ellos son los números que son múltiplos de pi. Entonces vamos a colocar acá múltiplos de pi, ¿sí? O sea, puede ser cualquier número que lo esté acompañando, lo esté multiplicando pi. ¿Listo? Entonces acá. Y recordemos que el pi como tal es un símbolo, pero él tiene un número que esa expresión es no igual, sino aproximadamente 3, 14, 15, 16 y muchos números más de aquí para allá. Ya deben entender ustedes que los números irracionales son un espacio aparte, es decir, no son periódicos, o sea, estos números no se van a repetir, parece que fuera mixto, pero ellos van a ser siempre números diferentes de aquí para allá y son muchos. Actualmente ni las computadoras han podido calcular la cantidad de números decimales que pueden haber después de la coma en el número pi. ¿Listo? Entonces tengan muy en claro, muchachos, que un número irracional, al ser pi, que es el que lo representa, uno de ellos, no comprende ni un decimal exacto, pues porque ya nos damos cuenta que son varios, y mucho menos ningún número periódico, porque esto no se va a repetir. ¿Listo? Es decir, que no se les vaya a ocurrir colocarle a esto una rayita acá encima, porque eso sería un error. ¿Listo? No lo vayan a hacer. Entonces ya tenemos el número pi, que representa los irracionales, y los otros que también representan los números irracionales son las raíces inexactas. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá raíces inexactas, como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7 y todas aquellas raíces cuadradas que no son exactas en su resultado terminan siendo números irracionales. Y bien, amigos, esto ha sido todo hasta aquí. Si te ha gustado el video, regálame un like. Recuerda que este es tu canal del profe KWA. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.